Caos, violencia en las calles de Perú hace una semana aproximadamente. 7 personas fallecieron hasta el momento. Hay decenas de heridos también. Luego de la destitución del presidente Pedro Castillo el miércoles pasado, decisión del Congreso, asumió la vicepresidenta. Y hay realmente un caos y una situación muy comprometida y muy compleja la que se está viviendo en Perú. El gobierno nacional, nuestro presidente, junto a otros gobiernos de distintos países, han emitido un comunicado, pidiendo justamente la restitución de Castillo en Perú. Son los gobiernos de Argentina, de Colombia, de México, de Bolivia, que han pedido la restitución de Pedro Castillo a la presidencia de Perú, luego de su intento de disolución del Congreso, que lo llevó a su detención y destitución, y a la asunción de su vicepresidenta, Dina Boluarte, al frente del Ejecutivo. En un comunicado conjunto expresaron su profunda preocupación por la situación e hicieron un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Sigue el comunicado. Para el mundo no es novedad que el presidente Castillo Terrones desde el día de su elección fue víctima de un antidemocrático hostigamiento violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de Costa Rica, aprobado el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera, violatorio del artículo 25 de la mencionada convención. Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio. Finalmente, pidieron a las autoridades peruanas que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se garantice la protección judicial en los términos consagrados en el artículo último citado. Este comunicado, firmado entre otros gobiernos por el presidente Alberto Fernández, pidiendo la restitución de Pedro Castillo. Pero vamos a conversar con Emilio Ordóñez, analista internacional de la Universidad Nacional de Rosario. Emilio, buen día, como siempre, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Mercedes? Buen día para todos. ¿Cómo andan allí en Río Cuarto? ¿Todo bien? Muy bien, acá, muy bien. Disfrutando un poquito más tranquila la temperatura, expectantes por el partido, mientras la realidad que por supuesto continúa con noticias como esta, que te pedimos que nos ayudes a entender. ¿Qué está pasando en Perú? Realmente, 7 personas fallecidas, ya decenas de heridos y una protesta que lleva casi una semana. Así es, las protestas que se han extendido por todo el territorio peruano, que en principio marcaban un llamado a elecciones anticipadas, la disolución del Congreso, y ahora la gran novedad es que tanto en el sur de Perú como zonas del norte andino peruano, en particular en Chota, la ciudad natal del presidente Castillo, se está reclamando la libertad del expresidente peruano. Esto es tal vez la gran novedad en un proceso marcado por la convulsión y por las noticias que van llegando minuto a minuto sobre una situación que la presidenta Dina Boluarte está tratando de capear mediante la creación de un gabinete cuyo objetivo primario era agotar el plazo presidencial, esto es llegar hasta 2026. Esto se evaluó como no posible a partir justamente de estas manifestaciones a las cuales estamos refiriendo. Por ello, el día de ayer se mandó al Congreso un proyecto para adelantar las elecciones a abril del 2024. Esto no satisface a los manifestantes porque consideran que el adelanto de las elecciones implicaría necesariamente que se mantenga la misma composición del Congreso, al que los manifestantes no reconocen y se indican como la principal causa de los problemas políticos en el Perú. A ver, Emilio. Sí, por favor. No, quiero que retrocedamos un poquito en el tiempo y nos expliques qué pasó, cómo se desató este problema tan grande en Perú. El miércoles pasado, Castillo fue destituido por el Congreso, pero él quiso disolverlo anteriormente. A ver, contextualizanos ahí qué estaba pasando para llegar a esta situación.
Castillo en ese momento estaba siendo objeto de un proceso por incapacidad moral permanente, una de las figuras que tiene la Constitución peruana para remover mandatarios. Una figura muy vaga, no expresa específicamente qué es lo que implica esta incapacidad moral. Pareciera que tenga que ver con cuestiones de índole psicológica, pero no lo deja claro. Era el tercer intento por parte del Congreso de destituir a Castillo por incapacidad moral permanente. En un contexto en el cual había me adelanto a decir que seguirá habiendo una lucha entre poderes, esto es, entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, apostando, corriendo el mojón político de un lado y del otro hasta llegar a esta situación que explota justamente cuando el miércoles pasado el ahora expresidente Castillo, en un movimiento que no termina de entenderse, en un análisis político no termina de comprenderse, sin apoyo de las Fuerzas Armadas, sin apoyo de la policía, intenta disolver el Congreso de forma ilegal. En la Constitución peruana el Congreso solo se disuelve cuando 2 mociones de confianza ministerial no son superadas, cuando hay un gabinete que si el Congreso no aprueba un gabinete ministerial en 2 ocasiones, ahí el presidente está facultado para disolver el Congreso, como lo hizo en su momento el expresidente Martín Vizcarra. Esto es considerado como un autogolpe de Estado, y es por esto que el Congreso aprueba finalmente la destitución de Castillo, y el día de ayer se le removieron los fueros para que permanezca detenido. Asume Dina Boluarte, su hasta entonces vicepresidenta, y comienza un proceso de protestas que se salda de alguna manera por una represión que lleva a estas horas un total de 7 muertos, y que, repetimos, se concentra en el sur y en el norte andino de Perú, en demanda justamente de esto que decíamos, cierre del Congreso, adelanto de elecciones y sobre todo el nudo gordiano peruano, que es una asamblea constituyente que Castillo había prometido como parte de su campaña electoral, que por cuestiones políticas y por cuestiones de esta guerra intestina entre poderes no había conseguido llevar adelante. Hay un notorio desacuerdo por parte de sectores vinculados a la derecha, sobre todo en cuanto a la redacción de una nueva constitución que reemplace a la vigente. Sí, disculpa que te corte para ir entendiendo algunas cosas. Me quedo con un poquito atrás de lo que venías diciendo. Esta carátula de incapacidad moral permanente que regía sobre Castillo, ¿por qué es? ¿Por hechos de corrupción que se lo acusaba? Había hechos de corrupción en los cuales había indicios todavía no probados, se hablaba de otorgamiento irregular de licitaciones, que había sectores vinculados al gobierno de Castillo o al propio presidente que se habían beneficiado de dichas licitaciones. Se hablaba inclusive que Castillo formaba parte de y encabezaba una organización criminal. Esto no estaba todavía probado, inclusive esta misma causa no implicaba necesariamente dentro de la Constitución uno de los causales para destituir a un presidente. Un presidente puede ser destituido por traición a la patria, por intentar cerrar el Congreso ilegalmente, cosa que ocurrió, y esto en ninguno de estos casos se había dado. Es por esto que el argumento lo que acabo de plantear es uno de los argumentos por los cuales buena parte de la población hoy sale a las calles. Consideran por este punto y por otros ilegal no solo la gestión del actual Congreso, sino tampoco están reconociendo la gestión de Dina Boluarte al frente de la presidencia del Perú. Que es la vicepresidenta. Bueno, o sea que ahora que hay que seguir esperando, lamentablemente, mientras sigue la violencia y el caos en las calles, con personas que mueren, con personas heridas, porque además, han bloqueado rutas, han tomado universidades, han tomado distintos mercados, o sea, realmente un caos con todo lo que significa esa palabra. ¿Y cómo se para esto? Me parece que hay una reforma política que se debe Perú. Desde uno analiza que justamente el nudo gordiano, vuelvo a repetir, es
la falta de un acuerdo político por una nueva constitución. El sistema político peruano hoy por hoy está implotado. Este escenario que estamos viendo aquí en pantalla, el autogolpe de Castillo, esto no es nuevo. Es una situación política que viene dándose desde el 2015, con la asunción de Pedro Pablo Kuczynski, y justamente cuando este presidente asume con un Congreso en minoría, alrededor de 19 diputados sobre 120. Esto permitió una guerra entre el fujimorismo y la extrema derecha y los sectores vinculados a Kuczynski. Este fue el comienzo de esta guerra interpoderes, en el cual cada parte va asumiendo la apuesta en cuanto a la capacidad o la amenaza de vacar el gobierno. Este es un proceso político express para remover al presidente, tal como se denomina en Perú, y del lado del Poder Ejecutivo, la amenaza siempre presente de justamente utilizar este precepto constitucional de disolver el Congreso después de dos mociones de confianza negativas. Entre amenazas, entre intrapoderes, la tensión fue aumentando. De hecho, si uno se pone a contar, creo que este es el quinto o sexto presidente, Castillo, que no termina su mandato, con lo cual la inestabilidad política en este sistema parece ser más la norma que la excepción. Por esto, el nudo gordiano justamente es una asamblea constituyente que hoy, dicho sea de paso, está muy, muy lejos de concretarse. Emilio, como siempre, un placer y un gracias también por explicarnos todo lo que ocurre en distintos países. Bueno, y que por supuesto Argentina siempre también ahí está involucrado. Mira el comunicado que comentábamos al comienzo. Te mando un abrazo. Abrazo grande para vos, Mercedes, y para todos allí. Que sigan bien. Hasta luego.